los 11 principios de propaganda de Joseph Goebbels que se siguen aplicando en la actualidad en la política para convencer al elector que la opción que está presentando determinado partido político o incluso en la actualidad en México determinado candidato independiente es la mejor y es la que nos va a llevar a cambiar y hacer un México distinto y bueno, lo que hemos visto. Vamos a ver que se siguen aplicando a pesar de que el régimen nazi pues perdió en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, estos principios se siguen aplicando conscientemente y otras veces inconscientemente por parte de los organizadores de las propagandas políticas con el mismo objetivo de ellos, es decir, ganar el mayor número de votantes y de personas que simpaticen con ellos para aplicar las medidas de gobierno que ellos querían en su momento. Vamos con el primer principio, el principio de simplificación y del enemigo único. Entonces, ¿en qué consiste este principio de simplificación y del enemigo único? En adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. ¿Cómo se aplica? Lo vimos en Estados Unidos, a los alemanes, los nazis, lo aplicaron, ese único enemigo era el judío que venía a quitarle sus empleos, a quitarle a los alemanes sus empresas, a quitarle a los alemanes incluso porque ellos alegaban, y en el libro de Mi lucha así lo establece Adolfo Hitler, que se empezaron los judíos a apoderar del gobierno y favorecer nada más a ellos mismos en contra de los alemanes cuando el territorio era alemán, cuando ellos eran los que debían de estar beneficiados por un gobierno que fuera de alemanes. Entonces ahí estaba el enemigo, culpa a ese enemigo único de todos los males del país, aunque no lo sea, pero eso es aplicar este primer principio. En Estados Unidos sucedió lo mismo, cuando inicia su campaña, incluso antes, cuando estaba como precandidato por el Partido Republicano, Donald Trump, pues nadie daba un peso por él. Nadie creía que iba a llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando empezó con el ataque a los latinos y fundamentalmente a los mexicanos, ahí ese se convirtió en el enemigo único, en el causante también, y repitiendo lo que los alemanes hicieron para con los judíos, igual o muchos argumentos parecidos, en el sentido que Donald Trump culpaba a los mexicanos de los crímenes que estaban sucediendo en Estados Unidos, culpaba a los mexicanos de que enviaban supuestamente a lo peor y culpaba también de que se estaban yendo las empresas a México en detrimento de la economía de Estados Unidos y que los empleos también se los estaban quitando a los norteamericanos, pues los mexicanos. Aunque esto no sea verdad, no quiere decir que estos principios se estén aplicando o se estén aplicando con verdades. Pueden ser mentiras, como en este caso, porque muchos de esos empleos ya sabemos que no los quieren hacer los norteamericanos, entonces van muchos latinoamericanos y realizan esos empleos. Pero el objetivo de estos principios, de lanzar estos principios, es exacerbar lo peor del ser humano. Y lo vamos a ver en el último principio. Siempre hay algo ahí en el ser humano con el cual pareciera que fuera un botoncito y que si lo presionas, inmediatamente sale el odio que de repente está ahí dormido, que ahí está latente, pero que necesita nada más que alguien, en este caso alguien poderoso como lo fue Hitler, como lo fue Joseph Goebbels o en este caso Trump, que les dirija ese odio que tienen retenido en contra de una persona o un grupo de personas y que lo culpe de todos los males del país, aunque no sea así. En el caso de México, ¿qué pasó? Bueno, en el 2006, acuérdense que Andrés Manuel López Obrador pues estaba muy bien posicionado y
Felipe Calderón empezó mal su campaña, pero contratan los servicios del español Antonio Sola, que es el creador de esa famosa frase de López Obrador, un peligro para México, que después se hicieron una serie de spots. Entonces ahí está, con ese spot fabricaron al enemigo único de la sociedad, del pueblo de México, a dónde nos va a llevar. Empezó lo de que nos iba a pasar como en Venezuela, etcétera. Mentiras, pero que cuando logran insertarse en la mente de la mayoría de los mexicanos, como en este caso, o de la población a la que va dirigida, pues logra el efecto, que en este caso que mucha gente creyera efectivamente, y lo sigue creyendo porque se siguen retomando esos ataques de López Obrador ahora en el 2018. Y recuerden que se trata de simplificar, es decir, a la mayoría de la gente le da flojera averiguar, y ahora con las redes sociales pues es más fácil compartir una publicación hecha por otra persona, un video hecho por otra persona donde dice que Andrés Manuel es un peligro para México sin decir por qué, pero ya lo creen y lo comparten, y así se va diseminando esa información en las redes sociales. Entonces mucha gente creyó este mensaje de que López Obrador es un peligro para México. Creador este español. Seguimos dándoles mucho dinero a los extranjeros para que vengan y nos digan hasta por quién votar. En vez de razonar nosotros mismos nuestros votos, ver los resultados que han tenido los candidatos en sus diferentes gobiernos, cómo se han conducido. No, todo eso nos da flojera. Entonces tiene que venir un español a crear una propaganda como sucedió en el 2006 de miedo, de pánico, de terror a la población, de que nos íbamos a convertir en Venezuela, como si nosotros estuviéramos en la gloria, como si estuviéramos como los países nórdicos, como si no tuviéramos corrupción, fomentada, aumentada y cultivada por los gobiernos priistas y panistas, pero se le creyó, y el objetivo fue que mucha gente creyó en ese mensaje, y López Obrador es el enemigo, entonces no votó por él. Ahora ya en el 2018, que también tenemos a este personaje español de vuelta aquí en México, pagado por ciertas televisoras, ya cambió su versión y dice que siempre no, Andrés Manuel no es un peligro para México. Pero el mensaje en su momento, en el 2006, se logró insertar en muchas personas y continúa en el 2018. Lo cierto es que, como lo vemos en la última imagen, López Obrador es un peligro para muchos políticos y por eso se han obstinado en que él no sea presidente. Y así se han hecho ricos personas como Antonio Sola, creando sus empresas para ir a fomentar ideas de miedo en países donde hay elecciones y crear presidentes. De hecho, es conocido también como el creador de presidentes. ¿Cómo se maneja? Pues aplicando este primer principio de Joseph Goebbels en contra de la población, manejando una de las emociones más fuertes que dirige al ser humano, que es el miedo, que es el temor, para cambiar su voto, para que cambie su voto, y mejor, como dice el dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer. Les funcionó pues en el 2006. Ya en el 2012 fue otra la estrategia, fue poner a un hombre de carita linda que emocionara a las mujeres, pero con poco cerebro, con poca inteligencia, que fuera manejable. Ahí está pues el primer principio de Joseph Goebbels.